Hare Krishna, buenos días, buenas tardes, buenos días para ustedes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas noches, todos los buenos. Vamos a arrancar con el club de lectura. Este es el encuentro número 20. Wow. Sí, número 20. Hoy empezamos el Dhyana Yoga, pero bueno, antes empezamos con Jayavada.
Bueno, sí, vos acomoda eso. No importa. Ahí está. Hare Krishna. Empezamos con la parte 10 que dice Dhyana Yoga, yoga de la meditación. Y después dice, la meditación como una práctica espiritual. Aparte del yoga de acción y el yoga de conocimiento, Karma Yoga y Dhyana Yoga, la Bhagavad Gita enseña el yoga de la meditación, Dhyana Yoga. Así como la acción en el mundo debe ser espiritualmente transformada en yoga de acción, o el perseguir el conocimiento elevado en yoga del conocimiento, así la meditación debe ser espiritualmente transformada en yoga de meditación. Simplemente concentrarse en este o aquel objeto puede no llevar a la liberación, sino al cautiverio deplorable. Así Krishna, con ironía, de aquellos que meditan en los objetos de los sentidos solo para apegarse a ellos y luego en última instancia caer en la más profunda ilusión. Y acá cita el 262 y el 263. Dice, cuando una persona contempla los objetos de los sentidos, el apego por ellos surge. El deseo brota del apego y del deseo la ira nace. De la ira viene la confusión, de la confusión la pérdida de la memoria, de la pérdida de memoria la ruina de la razón. Por la ruina de la razón, el yo se desvanece. Bien. Dice, similarmente, aprender cómo y por qué abandonar el fruto del trabajo de uno es mejor que meramente meditar sin tal renunciación. Y eso está en el 12.2. El conocimiento es mejor que la práctica. La meditación supera el conocimiento. Dejar ir los frutos de la acción es mejor que la meditación. La paz viene de inmediato al dejar ir. Así, la Gita enseña el yoga de meditación Dhyana Yoga. Krishna menciona 2 veces este proceso por su nombre, declarando que el Dhyana Yoga, como los otros senderos del yoga, puede capacitarlo a uno para ver el verdadero yo. Y eso está en el 13.25. Creo que es literal. Algunos ven al yo en el yo a través del yo a través de la meditación. Otros a través del yoga del análisis y otros por el yoga de la acción. Dice, y así puede ayudarlo a alcanzar la existencia espiritual pura. Perdón, eso está en el 18.52. Buscando un lugar apartado, comiendo poco, con el habla, cuerpo y mente controlados, siempre enfocado en el yoga y la meditación, sujeto por el desapasionamiento. Bien. Después dice, aparte de estos versos, Krishna se refiere a la meditación a lo largo de la Gita. El 6º capítulo es a menudo intitulado Dhyana Yoga, yoga de la meditación. Incluso aunque en este capítulo Krishna no usa este término específico, no obstante dice mucho acerca de la meditación como una práctica espiritual. Y después dice, Krishna declara dónde debe uno meditar. Esta parte me encanta. Solo y en reclusión, eso está en el 6.10. En un lugar puro, eso está en el 6.11. Y luego le dice al yogi cómo darle forma a un asiento de meditación. Un asiento firme, ni muy alto ni bajo, cubierto con una piel de ciervo y hierba puya. Eso está en el 6.11. Es tal cual. Sí, sí.
Entonces se instruye al yogi a que se siente, enfoque la mirada en un punto, restrinja los sentidos y actividades y practique el yoga para purificar el yo. Eso está en el 6.2. Para hacer todo eso en la vida cotidiana, bueno, no sé vos, Nalini, pero a mí me costaría un montón. Lo de encontrar un asiento con esas características, no. Pero bueno, eso sería lo ideal. Sí, pero sigue. Sí. Después dice, Krishna describe a continuación la correcta alineación del cuerpo, mantener derechos la cabeza, el cuello y el cuerpo estable y sin moverse, mirando fijamente a la punta de la propia nariz sin mirar en otras direcciones. Eso está en el 6.13. Sereno, sin temor, haciendo un voto de celibato, uno debe continuar ocupando la mente. Significativamente, se nos dice que uno debe fijar la mente en Krishna, dedicándose a él. Eso está en el 6.14. Dale. El yo calmado. Desaparecido el temor. Firme voto de castidad. Pensamientos en mí. Controlando la mente, uno debe permanecer vinculado en yoga consagrado a mí. Ahí está. Bien. Dice, claramente mucha gente encontrará impráctico el vivir y practicar yoga solo, recluido y con un estricto voto de celibato. Afortunadamente, Krishna explica que uno puede practicar Bhakti Yoga, que es el yoga más elevado. Esto está en el 6.47. Dice, y de todos los yogis yo considero como más vinculado en yoga a uno cuyo ser interno ha venido a mí, quien me reverencia fielmente. Y eso tiene una llamada, dice, el más vinculado en yoga. Como la palabra yoga significa vínculo, conexión, etc., ser el más vinculado es ser el más experto y exitoso vinculador o yogi. Bien, después dice, decíamos, Krishna explica que uno puede practicar el Bhakti Yoga, que es el más elevado, en compañía de otros, como opuesto a la reclusión. Y eso está en el 9.14 y en el 10.9. Y al celibato, eso está en el 3.20. Y acá hay una llamadita que dice, el rey Janaka, a quien Krishna cita aquí como ejemplar, fue un celebrado devoto jefe de familia y suegro del señor Rama, quien se casó con Sita, la hija de Janaka. Bien. Después dice, los cuales la Gita requiere para formas de yoga más técnicas, pero en ningún modo superiores. Está hablando del celibato ahí. El 6.14 y el 8.11. Krishna también menciona el celibato como un tipo de austeridad corporal, pero no como una práctica obligatoria. Eso está en el 17.14. Creo que es igual. 17.14. Dice, honrar a los dioses, a los gurús, a los nacidos dos veces y a los sabios. La limpieza, la rectitud, la castidad y el no dañar. Se dice que estas comprenden la austeridad corporal. ¿Qué tiene que ver con esto? Dice, Krishna también menciona el celibato como un una tipo de austeridad. vida corporal, pero no como una práctica obligatoria. Es una austeridad. Acá en este punto, justo que estás hoy, Nalini, esto te viene bien a vos para lo que hablábamos el otro día. Son justamente todos los argumentos por los cuales se dice que el Bhakti Yoga es mejor que claro. incluso que el Dhyana Yoga, que acá lo da como algo muy elevado. Entonces, ni que hablar del Jnana Yoga, ¿no? Es que siempre se dice, bueno, se ve a lo largo no solamente de la Gita, sino en todas las shastras que el Bhakti Yoga es el más elevado, es como el sumo. ¿Comentario? ¿Queja? ¿Reclamo? No, por ahora ninguno. Estaba nomás en ese verso del 2.62 que leyeron del tema del apego, cómo uno empieza a apegarse, y que decía que hay que dejar ir, hay que dejar ir. Ahora, cuando suceden esas cosas, cuando uno realmente sabe que tiene que dejar ir o está reprimiendo
y no estás siguiendo su naturaleza, como porque todo lo que realmente a veces no haces en esta vida y lo deseas, también viene, volver por ese deseo, volver acá. Entonces, no sé si entiende mi pregunta, esto de cuando uno pone se ve atraído a algo, ¿no es cierto? Y hasta dónde está esa pequeña diferencia en decir, es mi naturaleza y tengo que responder a eso, o no, tengo que dejar ir. Y por ese dejar ir a veces, obviamente que cuesta, por eso Prabhupada dice que en el movimiento no hay tanta gente, porque nadie quiere dejar de lado los sentidos, pero es como que dónde está ese límite entre dejar ir y que no sea represión y que sea natural, digamos, no ese dejar ir. Está entre el dejar ir y lo natural, hay una cuestión es cuánto te cuesta a vos. Si algo es que realmente que a vos te interesa, es como que sale con más, te fluye. Las cosas, en cambio lo otro que no es para vos, es como que todo el tiempo te van saliendo o paredes o barreras para que no pases a ese lado. Y yo creo que es eso un poquito, cuando algo sale así como muy naturalmente que vos decís, ¿cómo puede ser que se resolvió en 24 horas? O que se da como con mucha naturalidad y se va al resultado así como, vos decís, patinamos hasta ahí. Y el otro no, es como que es un salto de obstáculos, todo el tiempo pasa algo, ahí me parece que va por ese lado, no sé qué decir. Yo les voy a sacar la mandoble y les voy a sabía. dar un hachazo en la cabeza a todos. Lo que se explica en el Upadeshambrita es que hay que aceptar todo lo que sea favorable para el servicio devocional y rechazar todo lo que sea desfavorable. Entonces, hasta cosas que uno puede no vincular así rápidamente, pero si uno lo piensa un poquito, se puede, no todo, pero muchas cosas, incluso hasta, por ejemplo, Prabhupada decía que hasta el sexo se puede usar para la conciencia de Krishna, porque si uno lo usa, como dice Yaryadev, dentro del matrimonio y para concebir hijos conscientes de Krishna, ese es un buen uso del sexo. Por ejemplo, ¿no? Estoy usando un ejemplo bastante pesado y no un tanto icónico en nuestro movimiento, ¿no? El tema del sexo. Pero puede ser cualquiera de los principios regulativos, pero es como el sexo es como el que tiene más Respires. Sí, más respiro. Entonces, eso nos dice que son muchas las cosas que podemos usar para el servicio devocional en vez de usarla para nuestra propia gratificación egoísta. Y que justamente eso tiene vínculo con el por qué estamos en este cuerpo, ¿no? Estamos en este cuerpo porque quisimos ser Krishna. Krishna mismo en el Bhagavatam dice 2 veces, tú estás aquí porque, ¿cómo se dice? Porque me rechazaste. Y ese rechazo significa que nosotros quisimos ocupar, o sea, hacer nosotros de Krishna, en vez de que Krishna sea el controlador, el disfrutador. El disfrutador y, bueno, todo, ¿no? Purusha, nosotros quisimos ser Purusha. Y por eso que estamos acá, ¿no? Justamente por esa desviación, por ese deseo desviado, digamos, de nuestra naturaleza constitucional, que sería ser sirvientes, es que vinimos a parar, que nos dieron esta máquina de realidad virtual para que hagamos esa experiencia. Lo que pasa que, claro, todo tiene su precio, ¿no? Bueno, pero entonces, volviendo a lo que vos decías, por ejemplo, en el Upadeshambrita se rechaza, hay 6 actividades que favorecen el servicio devocional y 6 actividades que lo perjudican, ¿no? Una de esas, de la que las perjudica, es atiajara, que es acumular más de lo necesario o comer más de lo necesario. La otra es niamagraja,
que tiene doble sentido. Es seguir las reglas y regulaciones solo por seguirlas o no seguirlas. Eso puede significar cualquiera de las dos, tiene dos acepciones esa palabra. Es bastante complejo, no voy a entrar ahora en gramática, pero Niyamagraha, eso significa tanto seguir las reglas y regulaciones por seguirlas, por hacer como hacen muchos yogis que hacen austeridades solo por hacerlas, o no seguirlas. Cualquiera de las dos situaciones es desfavorable para el servicio devocional. Entonces ahí podés tener una ¿cómo se llama? Unas dos situaciones taxativas en las cuales se habla de cosas que son desfavorables, ¿no? Y que hay, por ende, yo hago la conexión de que hay que dejar ir, ¿no? O sea, no hay que acumular más de lo necesario. Eso puede ser muchas cosas. No comer más de lo necesario también significa. ¿Cómo dije? No coleccionar cosas también. No, pero el sánscrito, joder. Se me fue. Oh, Dios. Bueno, lo que dije antes, los que están siguiendo por YouTube, rebobinen el video 10 segundos y ahí está la palabra. Ninguno de los dos se acuerda. Ahí está la palabra. Ya no me acordaba. Bueno, eso, Nalini. No sé si contesta tu pregunta o... Sí, los dos contestaron de manera práctica, intuitiva y con la escritura. Me encantó, gracias. Sí. Aunque uno a veces lo escuchó, a veces tiene que estar todo el tiempo refrescándolo. ¿Por qué era que, como que todo el tiempo, ¿por qué canto el Mahamatra? ¿Por qué alguna todo el tiempo? Entonces, Sí. Eso es la mejor forma de ser devoto, ser inquisitivo, o sea, preguntarse a uno mismo, autoevaluarse a uno mismo. O sea, volvemos a lo de siempre, la práctica espiritual nuestra, no la de los demás. La que nos importa es la que uno tiene con Krishna todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta. O sea, el canto de los santos nombres puede ser colectivo o puede ser de ámbito privado, en el sentido de que vos cantás tus rondas en tu casa, en el auto, donde sea. No, pero las rondas son personales e intransferibles. Sí. ¿Vos no podés cantar por mí? No. A ver, se puede hacer, lo que pasa es que hay que diferenciar entre Kirtan y Kirtan Vayan, ¿no? Kirtan y Vayan y Japa. Japa es personal, aunque estés cantando en una habitación que hay un montón de otras personas cantando, pero la Japa es tu relación con Krishna, no hay más nada ahí. Está en vos escuchar lo que cantás. Es tu Zoom directo con Krishna. Claro. Es tu número de Zoom, tu conexión directa con Y Krishna. no hay que, yo lo que siempre digo, pienso también un poco para mí, un poco como consuelo, ¿no? No hay que plantearse que la mente esté totalmente silenciada todo el tiempo, porque eso es imposible. La mente, si la tratamos de apagar, se vuelve nuestra peor enemiga. Entonces hay que aprender a negociar con la mente. Bueno, déjame escuchar 3 mantras y después te escucho. O cuando la mente viene con una, vamos a comer algo, vamos a, no sé, a disfrutar de algo, déjala ya, pero vamos a hacer otra cosa. Entonces ahí uno tiene que decir, está bien, pero dentro de 2 horas, cuando termine la llama. Entonces si uno la pospone, se puede ir trabajando, porque la mente no para nunca, no es que, es muy difícil. Es una austeridad grande que hacen los yogis. Bueno, me fui por la rama, Lili. Gracias. No te fuiste, porque también es un ejercicio para poder controlar la mente, o sea, o para dejar algo ir o tomar una decisión, primero decir, bueno, a ver si la tomo después de allá, porque está todo concatenado. Gracias. Bien. Después dice, Krishna completa su resumen de la práctica clásica del yoga, explicando la necesidad de moderar el comer, la recreación y el dormir. 6.16. Los síntomas de la serenidad del yoga es el 6.19, el estado dichoso de la iluminación es del 6.20 al 23, las etapas de la meditación avanzadas del 6.24 al 6.26,
Los logros avanzados y el contacto con el absoluto es del 6.27 al 28, y el ver al alma, Krishna, en todos los seres y a todos los seres en Krishna, conectándose así irrevocablemente con el Señor, 6.29, 6.30, y desarrollando una empatía universal. Eso de la empatía, hoy justo escuché una clase de Acharya que habla de que uno no puede trasladarse a la plataforma de Uttama Adhikari si no desarrolla este principio de la empatía universal, que es lo más básico. No, no es lo más básico. Es una meta a lograr, porque uno entiende que todos son almas espirituales, a pesar de que algunos estén ocupando el cuerpo de, no sé, un enemigo o de una persona que no nos es grata, pero uno entiende que esa persona está sufriendo en realidad. No es que, o por karma está en esa situación con vos, entonces esa empatía de entender que somos todos almas, no importa el cuerpo que tengamos, incluso los animales, todo, ¿no? Las plantas, incluso, bueno, las plantas también tendrían que ser, como se dice, recibir nuestra empatía, porque las plantas no pueden hacer nada, no tienen movimiento, están atrapadas en un cuerpo que solo se mueve cuando lo mueve el viento, ¿no? Imagínate lo que es eso. Nosotros no podemos parar un minuto, que casi ni durmiendo paramos, porque tenemos sueño y la naturaleza del alma de moverse. Entonces, esa empatía es importantísima. Es un punto muy interesante que lo estuvimos trabajando nosotros con lo de la comunicación no violenta, que no tiene nada que ver, no es yástrico esa técnica, ese formato, pero realmente tiene sustrato, ¿no? Tiene contenido que corresponde con muchas cosas que nos enseña la Bhagavad Gita. La empatía es uno de los valores que principalmente se enseñan en cualquier colegio religioso, por ejemplo, y también está como muy en boga hoy por hoy con el tema de ver el sufrimiento de las guerras, etcétera, etcétera. Bueno, un buen ejercicio. Te vamos a leer todo eso, porque acá nombra qué, pero nombra las categorías, pero... Del 6.16, no, 6.16 al 32. Un montón, por eso te dice. 6.16, son todos. No, ese dice que la recreación Sí. pero los síntomas de la serenidad del yoga son... 6.19. Dice, un yogi de mente controlada que practica el yoga del alma es comparado con una lámpara protegida del viento que no parpadea. ¡Wow! Eso sí que es una meta a alcanzar, ¿no? Eso sí que es poético. Que tu mente sea tan, ¿cómo se dice? Tan quieta, ¿no? Tan controlada como la llama de una lámpara que está en una habitación donde no hay luz. De aquello en la que la mente se aquieta firmemente, sujeta por la práctica del yoga, y en lo cual uno está satisfecho al ver al alma en el ser por el alma, en lo cual uno conoce con la alegría sin fin, más allá de los sentidos, una alegría aceptable para la razón, donde una vez estando uno no se mueve de la verdad. Y al ganarlo, uno entiende que no hay ganancia más grande, permaneciendo en lo cual uno no es desviado ni siquiera por pesada pena. Eso es llamado yoga, el desvincularse del vínculo a la pena. Uno debe practicar yoga con convicción y sin una mente desanimada. Me gustó eso, desvincularse del vínculo a la pena. Seguimos. Abandonando, el 24 nos dice, abandonando por completo los deseos egoístas nacidos de la voluntad
y regulando el conjunto de los sentidos solo con la mente, uno debe llegar gradualmente a la quietud mediante la razón sostenida con determinación. Fijando la mente firmemente en el alma, uno no debe reflexionar en nada más. Y de donde quiera que vague la mente inestable y voluble, uno debe traerla de vuelta, poniéndola bajo el control del alma solamente. Justo lo que estábamos diciendo. 629, 630. No, falta 27 al 24 al 26, eso es las etapas de sí, meditación. eso ya lo leíste, es lo que no. 24, sí. ¿Y ahora qué es? Hasta el 30. Sí, pero ¿qué es lo que dice? Y en todos los seres conectándose así lo vocabulariamente máximo. La alegría máxima viene a un yogi de mente satisfecha y pasión subyugada, quien se abstiene de la impureza, habiéndose unido a Brahman. Así un yogi, libre de impureza y siempre vinculado al alma, alegremente alcanza la alegría sin fin a través del pleno contacto con Brahman. Alegría sin fin, o sea, Satchitananda. Entonces, ¿para qué me falta? El 32 de la empatía. Con visión igualitaria en todas partes, el alma vinculada en yoga ve al alma en todas las criaturas y a todas las criaturas en el alma. Para uno que me ve en todas partes y ve todo en mí, yo no estoy perdido. Ni esa persona se pierde para mí. Un yogi es quien permanece en la unidad y me honra en todas las criaturas. Como sea que viva ese yogi, vive en mí. A través de la autocompasión, quien ve en todas partes de igual modo, en alegría o pena, es respetado como el yogi más elevado. Eso es lo de la empatía universal. Dice, pero Arjuna tiene una duda. ¿Qué pasa si él abandona su vida mundana, toma la práctica del yoga y luego falla? ¿No habría desperdiciado tanto su vida material como la espiritual, terminando sin nada? Y ahí cita del 633 al 35, que lo leíste. No, no lo leí, pero es lo que sigue. Lo que pero sí. Sí, es eso. Y después dice, Krishna tranquiliza a Arjuna, explicando las gloriosas recompensas que vienen al yogi sincero, incluso aquel que a veces no llega a la meta. 6, 35, 36 y 40 y 45. A ver cuáles son las... 6, 35 y 36. ¿Cuáles son las gloriosas recompensas? El Señor dijo, sin duda, oh tú de fuertes brazos, la mente está en movimiento, es difícil de retener. Pero uno la captura con práctica y desapego. Pienso que es difícil para un alma indisciplinada alcanzar yoga, pero un alma controlada que se esfuerza es capaz de alcanzarlo por los medios correctos. Y ahora es... Así Krishna, 640, 645. El Señor dijo, Partha, nunca en esta vida ni en la siguiente esa persona es arruinada. Porque es que Arjuna le pregunta por el yogi que no llega a la meta y que vuelve a la actividad material. Entonces dice, nunca en esta vida ni en la siguiente esa persona es arruinada. Querido amigo, es seguro que nadie que haga el bien encuentra un mal destino. Después de llegar a los mundos de los bienhechores y morar allí durante miles de años, el caído del yoga nace en un hogar puro y próspero. 45. O bien, uno nace en una familia de yogis sabios. Seguramente en este mundo un nacimiento así es mucho más difícil de alcanzar. Allí uno se reconecta con la comprensión de la vida pasada y entonces se esfuerza por la perfección, hijo de Kuru. Solo por esta práctica anterior uno es llevado inevitablemente de regreso. Buscando saber acerca del yoga, uno sobrepasa palabra Brahman. Dice, palabra Brahman indica las palabras del Vedas que enseñan ritos para recompensas mundanas. Esforzándose con verdadero empeño, totalmente limpio de impureza y perfeccionamiento, después de muchas vidas, el yoga alcanza el estado más elevado. Eso es el 45. Esta serie de versos tienen mucho que ver con el 240, que es el verso ese que Krishna dice
un pequeño avance en este sendero, No tiene no tiene pérdida. pérdida ni disminución y puede protegerlo a uno del peligro más grande, que es el peligro de no tener una vida, un cuerpo humano. Dice, así Krishna insta a Arjuna a ser un yogi, ya que este sendero del yoga sobrepasa los senderos de karma, jnana y tapas o ascetismo. Y eso está en el 646. Y después dice, y a A menos ver, que... porque eso es justo lo que nos preguntaba un yogi sobrepasa a los ascetas y se considera que incluso supera a los eruditos, a los gyanis. Un yogi sobrepasa a los ritualistas. Por lo tanto, sé un yogi, Arjuna. O sea, acá lo dice taxativamente, no da lugar a dudas. Es o yogi, bhakti yogi preferentemente. Y después dice, y a menos que pensemos que Krishna está instando a Arjuna a abandonar su vida de guerrero, Krishna revela que Arjuna no necesita ir a un lugar aislado, ni tampoco como hombre casado, adoptar el celibato para practicar el yoga más elevado. De hecho, de todos los yogis, el más avanzado es aquel cuyo yo interno va a Krishna y que adora fielmente al Señor. Esto está en el 647. Y de todos los yogis yo considero como más vinculado en yoga a uno cuyo ser interno ha venido a mí, quien me reverencia fielmente. Dice, el más vinculado en yoga, como la palabra yoga significa vínculo, conexión, etc. Ser el más vinculado es ser el más experto y esto ya lo vi. Y exitoso vinculador o yogi. Después dice, esto ciertamente describe a Arjuna, de quien el Señor Krishna habló como mi devoto y amigo. Eso está en el 4.3. Y después dice, como con la discusión previa sobre el karma yoga y el jnana yoga, también aquí el yoga de meditación culmina con la devoción a Krishna. Krishna es la meta. Eso está en el 6.15 que ya leímos. El dhyana yogi fija la mente en Krishna, esto está en el 6.15 y en el 6.47. Está dedicado a él, eso está en el 6.14, y va a él, esto está en el 6.15. En otra parte, Krishna reitera la meta de la meditación. El Señor personalmente eleva del océano de vagar en la muerte, es decir, el mundo material, al devoto que medita exclusivamente en él con total dedicación. Eso está en el 12.6 y 12.7. Después dice, el capítulo 8 también vuelve al carácter técnico del Dhyana Yoga, citando incluso los momentos auspiciosos y los no auspiciosos para que los yogis dejen este mundo. Eso está en el del 8.23 al 27, que es con los puntos sol pasa al norte. Exacto, los puntos cardinales. Etc. Aquí también el yogi que medita debe fijar la mente en Krishna. Eso está en el 8.5 y el 8.7. Pensando siempre en él como la suprema persona divina. Esto está en el 8.8 y 8.10. Y como el antiguo, vidente y constante gobernante, más pequeño que el más pequeño, creador de todo, de forma inconcebible, reluciente como el sol, más allá de la oscuridad. Debemos tener en cuenta que para un dhyana yogi ordinario, interesado solo en beneficios materiales, el momento técnico para partir determina si vuelve a este mundo o si va más allá del mismo. Sin embargo, quien medita en Krishna, mientras deja este mundo, irá hacia Krishna, eso está en el 8.5, sin ninguna mención de los marcos temporales técnicos que lo enmarquen. Aquí es el amor y no la técnica lo que conquista todo. Eso está hermoso. Y después dice, la meditación como ofrenda espiritual. Como podríamos esperarlo, también hay una opción de jnana yoga para los yogis que meditan. Yashna. ¿Sí? Algunos, en meditación profunda, ofrecen los 5 sentidos en el fuego simbólico del autocontrol, mientras que otros ofrecen los objetos de los sentidos en el fuego de los sentidos. Es el 4.26. Algunos ofrecen todos los sentidos y las acciones respiratorias en el fuego del autocontrol, que se hace arder mediante el conocimiento.
4.27. Algunos ofrecen todos los sentidos de acción o las acciones de respirar en el fuego del yoga del autocontrol encendido por el conocimiento. Después dice, para aquellos que están consagrados a los ejercicios respiratorios del pranayama, pueden ofrecer la inhalación a la exhalación o la exhalación a la inhalación. Eso está en el 4.29. Así que incluso un yogi que vive del aire da gracias y ofrendas por ese aire. Krishna enfatiza que aquel que no hace ninguna ofrenda no puede ser ni renunciante ni yogi. Eso enseña. Incluso un desapegado yogi sabio debe realizar ofrendas. Uno nunca puede renunciar a su deuda con la fuente de todo, ni a su deber de ayudar a otros, más de lo que uno puede renunciar al autocontrol, porque estos actos purifican incluso al sabio. Eso está en 18.5. Hoy escuché una clase de Amarendra, donde hablaba de distintos pasatiempos de Rupa Goswami, y cómo él, cuando encontró a Govindaji, que era una de las deidades, digamos, que a él le tocaba. La deidad, era su Ishta Devi. Sí, es su Ishta Devi la que le tocaba, porque él aparte encontró a Brinda Devi y a Yogamaya, pero Govindaji era como la más especial para él. Entonces, él le hablaba a la deidad y le decía, hoy te voy a dar, como él era muy, muy austero, por ejemplo, la leche que tenía era lo que le regalaban, o que Govinda Das, que era su vaquero, él tenía 500 vacas, le daba y le decía a la deidad, bueno, hoy vamos a tomar leche. Bueno, hoy vas a tener una flor de cadamba. O sea, iba viendo qué encontraba alrededor y se le iba ofreciendo a la deidad. O sea, decían que era tal su fijación con Govindaji que él de las 24 horas del día se pasaba 22 cantando los santos nombres y hablándole a Govindaji o pensando en el Señor Chaitanya. O sea, realmente un nivel de apetito. Sí, es Rupa Goswami, o sea, es, nosotros nos llamamos Rupa Nuga gracias a él, es el escritor de las razas de Radha y Krishna. Y sin embargo, él todo el tiempo estaba pensando qué le ofrecía de lo que encontraba en su camino a Krishna, que eran cosas súper simples, pero Govinda ya estaba como muy feliz. Sí, pero esa es una de las características de todos los santos Vaishnavas, sí. Que a pesar de que pueden haber sido muy eruditos, pero todos tenían una devoción muy profunda. Rupa Goswami, él era ministro de un rey musulmán, de un shah. De un rey, bueno, sí, de un gobernante musulmán. Y él aceptó el puesto ese. Él y el hermano aceptaron esos puestos porque el rey les dijo, bueno, ustedes tienen que venir a trabajar para mí. Y ellos dijeron, no, no vamos a trabajar para una persona que come carne, que se intoxica, que no sé qué. Y entonces el rey musulmán dijo, ah, sí, bueno, entonces yo por cada día que ustedes digan que no van a venir, yo voy a matar un brahman. Ah, bueno, está bien, vamos a trabajar para usted. Los recontra chantajeó. Los chantajeó mal. Mal para que trabajen con él. Y bueno, pero ellos luego acumularon mucha riqueza por estar ahí, pero con esa riqueza ellos construyeron templos, la donaron. Cuando el señor Chaitanya le da la orden a Rupa Goswami de ir a Vrindavan a encontrar a su Ishtadevi, le dijo que él tenía que darle de comer a los brahmas, a los sadhus, sí. Por eso él mantuvo esas vacas. No es que mantenía 500 vacas porque, digamos, era ostentoso, sino que era para darle leche a los sadhus. Y bueno, una de esas vacas es la que le marca a él el lugar donde estaba Govindaji.
porque resulta que la vaca, ese lugar existe y se llama Yoga Pit. A lo mejor vos lo viste. Es probable que haya estado ahí. Sí, estuve en varios lugares de los que van nombrando, incluso el lugar donde Rupa Goswami escribió el Néctar de la Devoción, pero donde adoraba también a Govindaji, donde está el templo de Govindaji en Vrindavan también. Como que este viaje me hizo admirarlo un montón a Rupa Goswami, porque realmente hizo un montón para descubrir un montón de cosas, la idea de que había hecho el nieto de Krishna, ¿no? Exacto, esa es decía Govindaji es una, y la otra que mandó a hacer el nieto de Krishna es Yogamaya y Brinda Devi. Entonces él las tenía las tres, eran sus, Mayaki Govindaji era como su Ishta Devi, obviamente, pero a las tres las tenía todas. ¿Y sabes con qué era todo el tiempo lo que les ofrecía? Todo de Kadamba, o eran las flores de Kadamba, o eran palitos de Kadamba, todo lo que tuviera que ver con Kadamba. Es más, debajo de un árbol de Kadamba, él escribió, no sé si era el Bhakti Rasamrita Sindhu, me parece que era eso. Sí, sí. ¿Fuiste allá? La devoción. Claro. Sí, fui donde estaban las tres, porque está Madame Mohan, Govindaji y Gopinath, que son como las tres, que cada una de ellas marca un estado del servicio devocional. Y en realidad, bueno, Madame Mohan no está en Jaipur, está en otro pueblo antes, en otro lugar. Y sí, Govindaji y Gopinath están en Mayapur, que ahí serían las originales que descubrió Rupa Goswami. Pero no obstante, los templos en Brindavan tienen las réplicas. En los templos originales de cada deidad hay una deidad nueva. Claro. Sí, réplica. Y en el de Govindaji hay una parte donde le pedimos ahí, porque bueno, fuimos con Padmagarba, que sabía por el marido, entonces le pedimos al que estaba haciendo la puya y nos llevó a otro sector y bajamos unas escaleras. Ajá, sí, qué lindo. Y bajamos unas escaleras y fuimos al lugar donde Rupa Goswami adoraba a Gopinath y la deidad original que él usaba también antes de tenerlo a Gopinath. Sí. Sí, cuando te das cuenta, un montón de cosas vimos que están re al alcance allá y que por ahí no todo el mundo aprecia, ¿no? Sí, la historia de esas tres deidades es increíble, porque primero cuando las encuentra, cuando Rupa Goswami encuentra a Govindaji, él lo empieza a adorar en una choza de paja y barro, porque no tenía recursos en ese momento como para... Después se construyó el templo de siete pisos, de los cuales ahora creo que quedan 4, algo así. Pero Ese primero templo está... tuvo uno chiquitito, que Chaitanya Mahaprabhu le dio la orden, después de que pasaron unos días, un tiempito que la tenía en esa choza, el señor Chaitanya le escribió una carta, que está en el Instituto de Estudios de Brindavan esa carta, donde le dice que tiene que construirle un templo a la deidad, que ya está con la choza, como que ya está la austeridad para la deidad, y consiguió que un discípulo muy, muy fijo en Govindaji, que tenía que ir a sacar de Bengala a unos musulmanes que estaban haciendo mucho lío. Finalmente Govindaji lo protege y este hombre le dice, si vos me proteges, Govindaji, yo te hago un templo. Efectivamente, cuando volvió le hizo un templo, que fue el primero de oro que tuvo, que era uno chiquito, y después tuvo este grande. Pero el primer templo fue por eso, que hubo y el grande tenía como 7 pisos y después por una invasión musulmana, que fue cuando trasladaron la deidad, empezaron a derrumbarlo por celos de tan grande que era, y ahí dicen que hubo como una aparición de Hanuman, que dijo que fue que quedó lo que quedó del templo, que de todos modos es enorme. O sea, para lo que era la época, la verdad que es increíble la arquitectura. Y me acordé ahora la deidad donde está Madame Mohan, que no es en Jayapur, sino que está en Cairoli, por toda otra historia también de un casamiento y que tenía rota la flauta y demás, por toda la historia que representaba.
Sí, no, re lindo, la verdad que y llegamos incluso a recorrer, si bien vimos las réplicas y fuimos los templos de Vrindavan, las tres deidades en un mismo día antes de que se vaya el sol. Es como Wow, el es súper misticismo de que, Qué claro, que si lindo. llegas a verlo un día antes, pero fue así, a las corridas, porque cuando nos faltaba el último templo de Govindaji, estamos, dale, porque una cosa es llegar y otra cosa que el templo esté abierto y que esté abierto antes de que se vaya el sol, ¿entendés? Y llegamos así y de la puerta ya se veía el Govindaji abierto, llegamos y ya era todo llorando. Really. Me contó un amigo que hay días que es imposible llegar hasta la deidad por la cantidad de gente que va, porque son re devotos ahí en Jaipur. La gente antes de ir a trabajar va a ver la deidad, o sea, como algo diario, no es como que uno va, fiesta de domingo, no van claro. por turismo, van porque realmente ellos tienen su vida entregada a esa deidad, increíble, ¿no? La devoción que tienen. Sí, en el templo de Govindaji, que es re grande, tiene una, es como uno de los templos de esa época que tiene como una luz súper amplia y posta no era día festivo, era día de semana y el kirtan que se armó, ahí, pero todos, a nosotros también, ¿viste? Porque te envuelven en ese ambiente, en el de Govindaji, re que te lindo Jaipur, hermoso. ¿Qué iba a decir, Que Maya? no, no, que escuché eso, que más allá de que los kirtans son maravillosos, que todo el tiempo es como que hay familias que ya pasan de generación a generación determinados sebas, determinados servicios. Por ejemplo, hacerle la guirnalda lunes, martes, miércoles, después, y reciben comida del templo. Después hay otra familia que es la que hace, por ejemplo, los arreglos florales todos los sábados, todos los miércoles y todos los, no sé, domingos. Entonces, hay una relación tan fuerte a nivel comunitario con esas deidades que hay muchísimas familias que hace más de 2 siglos que están sirviendo a las deidades. O sea, es impresionante el nivel de conexión que tienen. O que van a cocinar, que tienen una persona de la familia que está fija en la cocina, en el templo, todos los días. O sea, es Sí, increíble. y lo mismo pasa en el sur, en el templo de Jagannath Ah, también. sí, El templo de Jagannath le da no solo le da de comer, sino que le da trabajo a un gran sí, porcentaje de la de la población. población de Puri. Dicen que impresionante, porque, y aparte que están re especializados. Hay una familia o varias familias, pero que solo se dedican, no sé, a juntar flores, a juntar leche para los dulces, a juntar no sé qué para... Es impresionante Sí, como todo gira y todas esas familias tienen derecho al al Mahaprasadhan, Mahaprasad. todos los días tienen derecho al Mahaprasadhan Sí, de Jagannath. Y me imagino que, claro, pasa algo parecido con Govindaji, porque cuando Rupa Goswami recibe esa instrucción de hacer un templo, Rupa Goswami le escribe al señor Chaitanya y le dice, por favor, mandame a alguien para que me ayude con la adoración, porque yo no y él puedo con tenía todo. otras instrucciones que cumplir. Y claro, él tenía la instrucción de escribir también, Sí, de escribir libros, de difundir la filosofía. Entonces, el señor Chaitanya agarra a un brahmana de Jagannath-puri y lo manda a Vrindavan. Y ujú, este brahmana que viene a ayudarlo con la adoración es el que trae todo el estándar de Jagannath-puri a brindaban brindaban. a Ujú. Govindaji. Y me imagino que ese mismo estándar es el que se sigue hoy en Jaipur, porque esa deidad o sea, fue trasladada con mucho, no solo con mucho amor, sino que también bajo mucho peligro. No sé si vos tenés una idea, pero esa deidad, cuando este, ¿cómo era que se llamaba? Aurangzeb, el, Ujú. el, El el, sultán. el sultán este que estaba ahí en Brindavan, en realidad estaba en Mathura. Y dice que cuando él vio
una luz en el horizonte, pero entonces era una estrella o era un cometa, y no, eran los brahmanas de Govindaji que estaban haciendo una puya con lámparas Sí. en la cúpula del templo, como se hace en Jagannath Puri. Y eso fue lo que desató la ira de él. Y él dijo, ese templo hay que destruirlo y hay que destruir todos los templos de los dioses hindúes. Y ese fue como el detonante, fue el primero, pero fue el que después vino una destrucción terrible para muchos otros templos. Pero resulta que dentro de la corte de este rey musulmán había un devoto. Y este devoto salió corriendo con un caballo a Brindaban a avisar que iban a venir ¿cómo se llama? Los militares, los soldados del rey a destruir todo. Entonces, los puyaris agarraron las deidades, las envolvieron en trapos, las metieron en una caja de madera y las llevaron a un lago. Sí, yo tengo entendido que las enterraron. Govinda Kund, no. ¿Govinda Kunda? No. ¿Cómo se llama? Está el Radha Kunda y el otro Shyamakunda. Los enterraron en el fondo de ese lago a las deidades. Y ahí estuvieron bastante tiempo hasta que pasó el peligro. Luego las subieron a un carro de bueyes y las empezaron a llevar a Jaipur. Ese viaje duró, no me acuerdo bien ahora, pero como 50 años. 50, sí, 30 o 50 años tardaron en llegar desde Brindavan hasta Jaipur, escondiéndose de los soldados del rey de Aurangzeb. Cuando Govindaji llega a Jaipur, en realidad, Jaipur todavía no estaba construida, porque esa ciudad se construyó para Govindaji. Es la primera ciudad que se planificó en India, ¿no? La primera ciudad que tiene una planificación en India. Las otras surgieron como surgían, ¿no? Como acá en Europa, no vas a encontrar dos calles rectas, ¿entendés? Viste, como nosotros estamos acostumbrados al damero, ¿no? A la cuadrícula, sí, urbanismo. Pero bueno, en India, Jaipur fue la primera ciudad que fue planeada. Y hay un montón de entremedios, porque Govindaji primero estuvo en un lugar, después estuvo en otro, estuvo 2 años en otro lugar, y así fue pasando hasta que finalmente llegó a Jaipur. Incluso antes de llegar al templo donde está ahora, estuvo en el palacio del rey. Sí, el rey. Y el rey lo adoró mucho tiempo sí. a esa deidad. No, la historia de Govindaji, Nalini, si tenés oportunidad de escucharla de Indradyumna Swami. Tiene como 5 o 6 clases. Sí, no más. Sí. Se llama Los pasatiempos ocultos de Govindaji. Está en YouTube. Es fascinante. Yo te los busco y te los paso. Una más linda es que fascinante. Realmente tiene una historia tan mística y tan alucinante que, no sé, a mí Govindaji fueron las primeras deidades de India que a mí me robaron el corazón y hasta el día de hoy son mis deidades favoritas de toda India. Una vez, un devoto que vos conocés me regaló una foto de estas y que la deben tener Ramanuja. Bueno, nada, pero a mí me impactaron esas deidades y a partir de ahí empecé a investigar y a saber cosas de ellas, ¿no? Igual que el señor Jagannath. El señor Jagannath tiene unos pasatiempos tan increíbles. El señor Jagannath miles de años. Sí. Esta es como que es más reciente, sí, ¿no? Pero lo del señor Jagannath están escritos. Hay un diario del señor Jagannath bueno, sí. que escriben los pandas. Sí, los pandas, que son como los guardianes. Claro, los guardianes de los puyaris, lo más selecto de lo más selecto.
y ellos escriben todos los días qué acontecimientos hubo. Y hay, pero cuadernos y cuadernos y cuadernos para leer, que eso no se ha publicado, ¿saben? En Brindavan hay unas deidades de Puri que que quisieron ir a Brindavan y son enormes, Yagana, Baladeva y Subhadra. Y ahí sí, cuando entré al templo ese, pero me largué naturalmente las lágrimas. Mi deidad favorita son Yagana, Baladeva y Subhadra. Y en casa tenía Yagana que me había comprado en un Ratayatra, pero siempre todo el mundo me decía hasta Chaneva. Y los hermanos, yo decía, no, me la vendieron sola, y eso que era un Ratayatra en Buenos Aires. Y nunca conseguí los hermanos y ahora que fui, en todos los locales me decían, no, las tres juntas separadas no, son hermanas, las tres juntas separadas no. Y en un local conseguí que me las den a Baladeva y a su madre y así que las traje. Pero sí, esas son mis predilectas. Ya ganas Completaste el Baladeva y su trío. madre. Sí, ¿Sabés el pasatiempo deportista en así, no? porque las abrieron antes de tiempo, digamos, No, alguien no, las no, vio antes de que las terminen. no, ¿Qué? no, no, no. Ese rey le pidió al tallador que haga un pasatiempo, que resulta que estaban hablando las gopis con Purnamasi, estaban hablando de Krishna. Y, y Krishna fue a escondidas a escuchar lo que estaban diciendo las gopis de De él. él. Y también vino Subhadra y también vino Balaram. Estaban los tres escuchando las cosas que decían las gopis de él y se quedaron extasiados. Dice que la cabeza se les metió casi adentro del cuerpo, por eso no tienen cuello, y las manos con los puños cerrados le quedaron así porque estaban en éxtasis, los ojos súper abiertos, por eso son así esas deidades. Más Y no su madre son, no tiene brazos. Su madre no ajá, tiene brazos. y Sudara no tiene brazo. Bueno, eso, ahí ya tanto detalle no lo sé. Pero Krishna y Balaram están así porque están extasiados, están pasados de éxtasis, no la droga, sino el éxtasis de amor. Y los ojos así abiertos porque estaban enloquecidos con lo que estaban escuchando. Ese es el pasatiempo original, el cual este rey que mandó a tallar las originales, él le pidió al tallador ese pasatiempo. Él quería tener 3 deidades de ese pasatiempo. Claro. Después quedaron así, porque claro, casi no tienen forma humana, ¿no? O sea, se adivina una forma humana, pero apenas, porque están inconclusas. ¿No? En realidad, no están inconclusas. Se dice que es un arreglo de Krishna que quedaron así. No es que quedaron inconclusas. Esas deidades estaban destinadas a ser de esa manera. Lo que pasa es que en el pasatiempo, el rey ansioso abre la puerta y qué sé yo, y es como que da una moral a lo que, ¿cómo se llama? A romper el pedido ¿cómo se llama? Del tallador, del carpintero. Pero yo lo que escuché decir es que esas deidades no están incompletas, están completas y así es como tienen que ser. Sí, así que, perdón, ya ahora ya debe estar en la hora, pero Govindaji y Madame Mohana y Gopinath, las tres forman el cuerpo perfecto de Krishna. Madame Mohana es los pies, el otro es el torso y el otro la cabeza. Y no es que fue un error, lo hicieron así también Sí, aleatoriamente para que... Uda, que era la madre de Maharaj Pariksit, fue a medida que le iban presentando las deidades, porque ella era la última viva que había visto a Krishna, le decía, bueno, esta deidad tiene la cara de Krishna, esta deidad es el torso de Krishna, esta deidad es de las piernas hacia los pies. Ella fue la que dijo. Bueno, gracias chicos, la verdad que un placer compartir la tarde y conversar con ustedes, sobre todo Krishna de por medio. Gracias por estar. Gracias por estar. Estos temas Bueno, siempre son... re A mí lindo. me entusiasma un montón A mí también. hablar de estas cosas. Sí. Nos vemos el jueves que viene.
Hare Krishna, gracias por estar. Reverencia Gracias. a Hare Krishna, reverencia a todos a los que lo ven después por Después. YouTube. Y bueno, los invito a todos a unirse la semana que viene, que vamos más No, la semana que viene no. Ah, no, es verdad, es La verdad. semana que viene no podemos. Bueno, yo no puedo. No No lo vamos a podemos. hacer, no lo vamos a hacer. El otro jueves. La semana que viene suspendemos porque Marilla viaja, se va a Alemania y vuelve recién el viernes, igual, juega la noche y tarde, así que no tenemos club del libro. Vale, vale. Bueno, besos, éxitos en todo lo que están haciendo. Voy. Gracias. Hare Krishna.